Hola, buenas tardes. Bueno, el título ya lo acaban ustedes de ver. Es la historia de los Reyes Católicos y la unidad de España, la historia de ese periodo concreto de su reinado. La verdad es que en muchas ocasiones habrán y tendremos todos también una serie de ideas que no sé si son confusas, si únicamente responden a tópicos y si realmente sabemos, tenemos conciencia clara de lo que fue aquella época histórica, no solo en su momento, sino sobre todo reflejada en lo que puede ser la actualidad de nuestro país. La unidad de España, tratada a través de los Reyes Católicos, pues a veces ha estado rodeada de ideas que a lo mejor no se ajustan a la realidad. Puede haber unidad y no uniformidad, que será uno de los conceptos que nuestros invitados nos aclararán a lo largo de este programa que comienza ahora mismo y del próximo que tendrá lugar la semana que viene, para tener una amplia panorámica de lo que fue ese periodo y su posible incidencia en nuestro tiempo actual. Vamos a pasar ya a presentarles a nuestros invitados, algunos de los cuales son conocidos de todos ustedes porque han participado también en emisiones anteriores. Nos acompañan don Luis Suárez Fernández, que es catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Don José Cepeda Adán, catedrático de Historia de España Moderna de la Universidad Complutense. Bienvenido, buenas tardes. Don Antonio Romeo de Armas, catedrático de Historia de España Moderna de la Universidad Complutense y académico de la Historia. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Don Juan José Martín González, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Manuel Fernández Álvarez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y don Miguel Ángel Ladero Quesada, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Complutense. Buenas tardes. Como siempre hacemos, ya nuestros invitados, y ustedes por supuesto conocen la mecánica de nuestro programa, vamos a ver un breve documental que sirva para ponernos a todos en situación sobre lo que vamos a tratar e inmediatamente empezaremos con el coloquio. El documental está basado en un texto que ha preparado para este programa don Luis Suárez Fernández. Todo el mundo sabe que la unidad española se inicia con el matrimonio de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ellos no solo juntaron con este matrimonio las antiguas y poderosas coronas de que eran herederos, sino que conquistaron Granada, concluyeron la ocupación de las Islas Canarias y, después de la muerte de la reina, también culminaron el proceso de incorporación de Navarra al conjunto. A menudo se da la impresión errónea de presentar estos hechos como una afortunada serie de casualidades, olvidando que desde mediados del siglo XIV estaban en marcha acciones que debían conducir a este resultado. También se dice, y es erróneo, que Castilla hizo la unidad. No, el modelo para la monarquía española fue proporcionado por la Corona de Aragón, original creación política que equilibraba unidad y pluralidad. Por donde quiera que se mire, la obra de los Reyes Católicos aparece como formidable proceso de fusión, que respetaba cuidadosamente las peculiaridades heredadas, pero proponía al conjunto de reinos que formaban ahora la corona objetivos comunes, fecundos y ágiles que a todos interesaban y a todos convenían. Para comprender este proceso necesitamos remontarnos en el tiempo. Fue en realidad Pedro IV de Aragón quien proporcionó a la monarquía española el primer documento constitucional, Ordenamiento de Casa y Corte de 1344. Su objetivo era entonces establecer con claridad los ámbitos y fundamento de la soberanía del rey como árbitro supremo, garantía del cumplimiento y respeto a la ley en el conjunto de 6 reinos que formaban su corona. Así empezó a marchar una forma de Estado, hasta donde es lícito hablar de Estado en época tan lejana, que lograba su desarrollo no a costa de las instituciones de cada reino, sino al contrario, de la invención de nuevos organismos para beneficio del conjunto. La eficacia de la fórmula quedó demostrada en 1410 al producirse la crisis sucesoria. Los reinos sacrificaron, en algunos casos, sus preferencias personales a la ventaja que suponía la unidad, que se mantuvo incluso en el voto jurídico de los compromisarios de Caspe. Pues los reyes católicos, cuyos primeros títulos fueron de reyes de Sicilia y príncipes de Asturias, no hicieron otra cosa que aplicar esta fórmula, incorporando Castilla al conjunto de estados que se unían en la misma corona. De este modo, cada uno de los reinos pudo tener la sensación correcta de que nada perdía en cuanto a sus leyes e instituciones, ganando en cambio por lo que proporcionaba la corona. Mucho más difícil resultó sin duda fundar un orden interno. Los cronistas del tiempo dijeron de Fernando e Isabel que eran restauradores, no creadores de unidad española. Se referían sin duda a la conciencia que durante toda la Edad Media imperara en España sobre una pérdida acaecida en el año 711 al producirse la invasión musulmana. En cierto modo puede decirse que con ellos terminó la Reconquista,
pues en 1492 desapareció el último reducto islámico, Granada. Pero en cierto modo también, como explicaría Fernando a embajadores egipcios en 1487, se trataba en este caso de reducir a súbditos rebeldes, pues Granada había nacido a mediados del siglo XIII como reserva musulmana dentro de la corona de Castilla, hacia la cual eran vasallos los reyes nazaríes que más tarde se habían sublevado y separado. De ahí que, en el caso granadino, aun conservando el territorio la dignidad correspondiente a un reino, asegurándose a la capital honores y privilegios de ciudad cabeza, se produjera tan solo una directa anexión. Desde 1492, la monarquía española dejó de tener súbditos que no fuesen cristianos. Aunque no fuesen súbditos, ciertos grupos de población estaban profesando religiones distintas, judía y musulmana respectivamente. Su estancia en la península se hallaba garantizada por antiguas leyes que se remontaban al siglo XI. Fernando e Isabel se hallaban presionados por muchos de sus consejeros que alarmaban su conciencia diciéndoles que la presencia de infieles protegidos por la ley y por la potestad real era un peligro para la sociedad cristiana, cuyas creencias se estaban deteriorando. En la práctica sucedía que casi un siglo antes, en 1390, se había pretendido una solución total al problema judío mediante la violencia, y muchos hebreos, para escapar a la muerte o a las presiones, se habían bautizado. Pasada una o dos generaciones, los descendientes de aquellos conversos mantenían en muchos casos sus prácticas judías o deseaban volver al judaísmo. El problema converso se planteó ante los reyes católicos como una doble faceta: la religiosa, porque se descubría y exageraba una corriente herética, y la social, porque los cristianos viejos odiaban y se volvían con violencia contra estos nuevos, especialmente si gozaban de buena fortuna u ocupaban puestos de gobierno. Los reyes comenzaron estableciendo tribunales de inquisición para que descubriesen y castigasen a los falsos cristianos, y acabaron luego, presionados por la misma Inquisición, decretando la salida de cuantos judíos no se convirtiesen. Esto sucedió en 1492. 8 años más tarde hicieron prácticamente lo mismo con los musulmanes, de modo que a principios del siglo XVI ya no quedaban otros disidentes religiosos que los grupos de moriscos de Valencia, indispensables para la agricultura de este reino, que serían sin embargo expulsados también en el reinado de Felipe III. De hecho, los monarcas españoles no habían hecho otra cosa que seguir las huellas señaladas por los otros reyes de Europa desde fines del siglo XIII. Esta unidad de fe presentaba otros aspectos sumamente ventajosos. No hace falta referirse al hecho de que preservara al país de las terribles guerras religiosas de los inicios de la Edad Moderna, como se ha señalado muchas veces. La monarquía española, que iba a ser primera forma de Estado que asumiría nuestro país, encontraba una limitación al poder de los reyes en la moral cristiana y en las íntimas libertades que esta moral asegura al hombre. Los tratadistas españoles de esta generación y de las dos siguientes, formados en las grandes universidades de Salamanca, Valladolid o Alcalá, fueron también los primeros defensores de los derechos humanos, entendiendo por tales aquellos que se encuentran insertos en la naturaleza del hombre, a los que llamaron derecho natural. De ahí que la diferencia en cuanto a la conducta entre los monarcas españoles y sus contemporáneos sea tan notable. El supuesto maquiavelismo de Fernando el Católico debe ser enviado al rincón de las leyendas. Lo inventaron aquellos a quienes venció. La religiosidad española de finales del siglo XV se presentaba por otra parte impregnada de herencia lulista, penetrada por tanto de humanismo, culminando y completando otro proceso de maduración intelectual que había comenzado también en las postrimerías del siglo XIV y que había conocido ya una generación prodigiosa con Ausías Marc, Juan de Mena y el Marqués de Santillana. La época de los Reyes Católicos aparece señalada por obras maestras. Maduran la pintura y la arquitectura góticas a través del plateresco. Se imprime el Tirán lo Blanche, que Cervantes llamaría el mejor libro del mundo. Jorge Manrique deja la herencia de sus coplas, y el análisis social se hace crítica profunda en la tragicomedia de Calixto y Melibea, la Celestina. Todo ello se inserta en una profunda reforma religiosa que nada tiene que ver con la Inquisición y sus procedimientos coercitivos y que produce ahora una obra clave,
las exercitaciones de Fray García Jiménez de Cisneros, un castellano que se encargó de devolver la vida al más importante de los cenobios catalanes. La vida espiritual como ejercicio para la transformación del hombre es el camino que conduce a Santa Teresa. Muchos conceptos, muchos flecos, muchas cosas se pueden contar a raíz de este breve documental. Por ejemplo, a mí se me ocurre, señor Suárez Fernández, y por supuesto a partir de este momento puede intervenir cualquiera de ustedes cuando lo desee, que una de las primeras cosas que había que empezar por aclarar es lo que se dice justamente al comienzo de este documental, que la unidad de España, digamos, la tarea de los Reyes Católicos, no empieza propiamente en Castilla, que es una de las ideas que siempre hemos tenido metida en la cabeza, sino que arranca de Aragón, de las Cortes de Aragón. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo nos pueden ustedes poner de la corona, en situación? De la corona de Aragón. Convendría hablar en principio de este tema porque llamamos corona de Aragón a la unión de una serie de reinos que no todos son peninsulares, además. Es decir, el reino de Aragón, el reino de Valencia, el Principado de Cataluña, el reino de Mallorca, el reino de Cerdeña y el reino de Sicilia. Fernando el Católico precisamente empieza siendo rey de Sicilia, lo cual no deja de ser una actitud deliberada y consciente por parte de su padre para que en el momento de contraer el matrimonio él ya sea rey de un reino extrapeninsular y no entre en la historia a través únicamente de esa posición de rey consorte. El problema que se planteaba es qué modelo de unidad escoger. Claro, yo parto de la idea de que el verdadero autor de la unidad es Juan II de Aragón, es decir, que este es un movimiento que parte de los trastámara aragoneses, para los cuales la incorporación de Castilla al conjunto de estados era para ellos una especie de tabla de salvación. ¿Pero por qué querían exactamente ellos conseguir esa unidad peninsular, digamos, esa unidad de España? Bueno, hay muchas razones. En primer término, porque se considera que la unidad es superior a la diversidad. Esto ya se había visto en Caspe, en donde determinados reinos renuncian incluso a lo que hubiera sido su candidatura ideal para sacrificarse en beneficio del conjunto. Y afirman claramente que el mantenerse unidos tiene grandes ventajas. Hombre, en términos actuales hablaríamos de ventajas económicas, o de ventajas demográficas, o de ventajas de política exterior, en fin, hay muchos factores, pero yo creo que la gente de la época todo eso lo estaba envolviendo en una especie de concepto de que la unión hace la fuerza, es decir, esa unión de la pluralidad era beneficioso para todos. Entonces, la fórmula que se hace es incorporar Castilla a ese conjunto de estados de la corona de Aragón sin alterar para nada las situaciones peculiares de cada uno de ellos. Claro, otra cosa distinta es que luego, al rodar esta unidad, el peso específico de Castilla fuese mayor, porque el número de habitantes, las posiciones económicas, la fuerza política incluso, daban a Castilla una especie de predominio sobre el conjunto. Sin embargo, aun aceptando lo que ha dicho Luis, es verdad, en Castilla, durante toda la Edad Media, especialmente la Baja Edad Media, hay un pensamiento de unidad. Hay una serie de escritores que están hablando de reconstruir una unidad perdida en la época romana, considerando la dominación musulmana como un paréntesis. O sea, había un programa político muy claro de la gran figura de Juan II, pero al mismo tiempo un ambiente en Castilla para conseguir esa unidad. Es decir, esto también hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo vamos ahondando en esa idea porque como el profesor Cebeda empleó la expresión romana, que es cierta, pero más reciente es la visigoda, y de ahí ese neogoticismo que, bueno, todos los especialistas resaltan. Quiero recordar algunas páginas del profesor Rubén incluso, desde luego el profesor Maraval también. Evidentemente, está claro que entonces lo que se está planteando es incluso en función de la reconquista, del final de la reconquista, la toma de Granada, está en esa línea. En una línea de una Castilla que va a heredar esa monarquía, esa recuperación de la monarquía visigoda. Y el hecho de que Toledo, que era el centro de aquella monarquía, esa era la corona de Castilla, que duda cabe que le daba una base. Y es cierto que en las Cortes de Castilla, Toledo siempre estará recordando que la gran importancia que tiene, bajo punto de vista de papel histórico, que siempre realizó en la historia de España. Sí, claro. Sí, profesor Romero. Yo discrepo de lo que ha planteado el profesor Suárez en matices. Creo que el modelo aragonés de monarquía federativa influyó de una manera muy escasa porque no había opción más que ir hacia una federación. Castilla
la corona de Castilla, o sea, la resultante de la unión de Castilla y León, era un reino homogéneo, había sido también una monarquía en sus inicios bipartita. Lo que pasa es que como eran sangre de una misma sangre y carne de una misma sangre, León había sido la madre de Castilla, Castilla la hija rebelde de León. Cuando se unen definitivamente en tiempos de Fernando III el Santo, pues se dan cuenta de que sus instituciones, sus leyes, sus cortes, su derecho es el mismo, y se forma un conglomerado homogéneo, perfectamente fundido, que es la corona que debía llamarse leonesa castellana, que será llamado castellano-leonesa y que generalmente se la conoce con el nombre de corona de Castilla. En el momento de la unión, ¿qué cabía entre las dos grandes coronas? Era imposible que Castilla castellanizase Aragón, a la corona de Aragón, y era totalmente imposible que Aragón castellanizase Castilla. Por tanto, se imponía por la fuerza el único vínculo, que era de tipo federativo. De todas maneras, yo quisiera matizar todavía aún más, destacando un hecho que suelen eludir los manuales y los libros de uso corriente, que los reyes católicos no unieron a España, ni la fundaron, ni la fundieron, aunque sea un juego de palabras, porque no lo podían hacer. La unión se haría en un heredero común, de modo que ellos lo que hicieron fue sembrar, echar los fermentos, las raíces, procurar los vínculos, ir preparando la unidad. Pero la unidad no se realizará hasta los tiempos de Carlos V, que es el heredero común. Además, esa estructura, lo primero que llama la atención al Alberto de lo que ustedes están explicando, es que la estructura política era muy moderna para la época. Era muy moderna. El sentido de monarquía federativa, etcétera, ¿no? Era muy moderna, pero yo insisto en una cuestión que ya apuntaba el profesor Suárez, y es que en esa época, en Europa, también hay que ver un poco el panorama general, en Europa estamos ante la Europa occidental, ante una tendencia de monarquías nacionales, y en el caso español, no exactamente, porque viene el rey Fernando como rey de Sicilia, luego es una monarquía supranacional, las complejidades son grandes. Al lado de hacer, y que está en el ánimo de la gente de la época, de estar haciéndose la forja de esa unidad de España, en la manera en que se puede hacer, es decir, de ese entronque entre Fernando y Isabel para que los hijos puedan heredar, o bueno, el nieto en este caso, puedan heredar toda esa unidad, pero lo cierto es que está haciéndose algo más complejo y que permite precisamente que se haga una monarquía tan vasta como es la monarquía católica. Creo que el término adecuado en esos momentos sería ese término confesional, monarquía católica más que monarquía española, con la base en España, pero monarquía católica que es más amplia, porque recoge pueblos de coronas distintas. Y bueno, por lo tanto, que están dentro y fuera de España. Eso se ve en el testamento de Felipe II cuando dice que deja en herencia a su hijo primogénito, bueno, no, el hijo que entonces va a heredarle, como es Felipe III, que le deja lo de la corona de Castilla, lo de la corona de Aragón, lo de la corona de Portugal, ya Portugal también incorporada, el reino de Navarra, y añade, y todo lo que tengo dentro y fuera de España. Creo que es la primera vez que aparece en un término, en un texto así, de ese calibre, esa calidad de testamentos, la voz de España, porque en el testamento de Isabel, contra lo que se pudiera pensar, no aparece la voz de España. Sí hay de una manera indirecta, sí. Cuando la gran reina, esa gran reina, alude a que su nieto, Miguel, cuando estaban tan unidos, pero dice, en ese sentido, no curiosamente Castilla y Aragón, claro, el nieto era Miguel de Portugal, el portugués, entonces habla tan unidos Castilla y Portugal. Me parece que la unidad, por lo tanto, para ellos pensada era más bien el ámbito peninsular. Y lo cierto es que cuando Fernando e Isabel están realizando la unidad de España, hay un intento paralelo de unión de Castilla y Portugal con Juana, la llamada Juana de Toneja, y el rey Alfonso de Portugal. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, profesor Ladero. Es natural que se haya tocado, para empezar el programa, el tema fundamental o el tema más amplio de los que se van a suscitar, tal vez, que es qué significa exactamente ese concepto de unidad nacional o de inicios de unidad nacional. Y creo que se pueden decir a veces las mismas cosas o muy parecidas, pero con distintas palabras. En mi opinión, estamos ante una unión dinástica, con toda la fuerza y la fragilidad que eso tiene. Primero, factores de fragilidad, el mismo hecho del fallecimiento sucesivo desde 1497 de varios herederos de los reyes católicos. O segundo, ¿qué habría pasado si Fernando el Católico hubiera tenido descendencia con su segunda mujer, Germana de Foix? Pero en fin, aparte de esta fragilidad individual
obvio lógica, una unión dinástica impone necesariamente el respeto a la constitución política de los reinos que se integran, porque los monarcas no pueden alterarla por su propia voluntad, sobre todo en la Corona de Aragón. En Castilla sí, la podían alterar mucho más porque su nivel de poder efectivo y el desarrollo del concepto de soberanía regia estaba mucho más avanzado en la Corona de Castilla que no en los territorios de la Corona de Aragón. Ahora bien, me parece que una cosa es la unión dinástica y otra la unidad nacional. Quiero decir que los reyes católicos pusieron el primer sillar que continuó adelante en todo un edificio del Estado moderno español y que eso precipitó el concepto político de nacionalidad hasta llegar a su culminación, a mi modo de ver, con la Ilustración, ya en el siglo XVIII y sobre todo en el XIX. Pero debemos evitar el caer en la interpretación anacrónica de lo que era nación y nacionalidad en el siglo XV, viéndolo con una perspectiva contemporánea. Y por otro lado, me parece que también sería hacer un escaso favor a nuestra historia hispánica el pensar que la unidad comienza con los reyes católicos, cuando a lo largo de toda la Edad Media hay una conciencia, un concepto de España que se plasma en la forma en que se podía plasmar en los siglos medievales en una idea de nación, naturalmente compatible con la diversidad de los reinos, de los poderes políticos, de las peculiaridades culturales y de todo tipo de los distintos pueblos que habitaban en la península ibérica. En fin, para mí, hablar de unidad nacional en el momento de los reyes católicos es algo que entiendo que se puede hacer, pero con reservas. Las reservas de situarla en su contexto histórico concreto, sin proyectarlo hacia el pasado y sin olvidar que España, como entidad histórica, es algo anterior a la unidad política que ellos comenzaron. Sí, hay peticiones de palabra ya, profesor Suárez, profesor Cepeda. Profesor. Bueno, yo creo que Ladero acaba de plantear una segunda cuestión, ¿no? Que hasta ahora no había surgido, que es la de los precedentes. La primera vez que, refiriéndose a la península ibérica, se utiliza en un contexto internacional el término de nación española es precisamente 2 años después de Caspe, en el Concilio de Constanza. Y en ese momento se dice que la cristiandad está dividida entre 5 naciones, una de las cuales es la nación española. Con esto, efectivamente, lo que se hace es recoger una tradición medieval, en donde España existe. Manuel Fernández Álvarez refería entonces, se refería al libro de Maraval padre, sí, por supuesto, no el actual ministro, que es el concepto de España en la Edad Media, que es un libro sumamente importante. Indudablemente, esto pesa de tal manera que cuando a los reyes católicos, alguno de los panegiristas de la corte trata de hacerles la gran alabanza, nunca les llama los creadores de la unidad ni los fundadores de la unidad, sino restauradores de la unidad. Como si aquella pérdida de España del año 711 se hubiera reparado ahora mediante esta unión. Pero cuando yo apuntaba la idea de que lo que se toma es el modelo de la Corona de Aragón, y no quiero profundizar mucho más en ello, porque comprendo que esto es una cuestión discutible, esto es una opinión que yo sostengo, lo que me estoy refiriendo es una situación de hecho. Por razones dinásticas, por razones de todo tipo, porque las instituciones estaban ahí, realmente lo que no se podía era pensar que iba a hacerse una unidad entonces fundiendo todos en unas mismas cortes. Sigue habiendo cortes de Aragón, cortes de Cataluña, cortes de Valencia, como seguirá habiendo cortes de Navarra. Ahora bien, la influencia me parece más profunda de lo que a primera vista parece, puesto que la clave fundamental de la obra de los Reyes Católicos está precisamente en la monarquía, es decir, en la corona y en los poderes que tiene la corona. Ahora bien, la primera reglamentación jurídica de lo que es la soberanía de la corona se hace por un rey de Aragón, Pedro IV el Ceremonioso, con el ordenamiento de casa y corte de 1344. Cuando reina en Castilla Juan I, una de las primeras cosas que Juan I pide a su suegro Pedro IV es que le envíe una copia de este ordenamiento, porque en la reforma que él piensa hacer de la monarquía, el modelo que trata de utilizar es precisamente eso que su suegro ha estado poniendo en marcha. De modo que, sin aferrarnos nunca a una posición que ningún historiador desea, creo que la influencia de la Corona de Aragón es más profunda de lo que a primera vista nos parece por estos antecedentes. Es decir, Caspe, todo lo que ha sido Constanza, todo lo que es la tradición del siglo XV en la Corona de Aragón, y luego, en definitiva, que los reyes católicos no construyen un Estado monolítico, como a veces la gente llega a crear, sino
decía Fernández Álvarez, creo con mucha razón, una monarquía católica española en la que entran Cerdeña, Sicilia, después Nápoles, bueno, y Atenas y Neopatria, es decir, son el Mediterráneo, ¿verdad?, que también es una tradición de la Corona de Aragón. Profesor Cepeda. Creo que una vez que parece que estamos llegando a la idea de que hay una unidad que se va prefigurando, aunque no una unidad, conviene señalar la dificultad que tenían, lo que recogían los reyes católicos. Es decir, es un momento en que se está creando las monarquías occidentales, Francia, etcétera, ¿no? Pero con una diferencia. El rey francés no había recogido una tradición de reinos divididos, como había pasado con los taifas y los reyes castellanos. O sea, el rey de Francia tenía que recoger y asumir soberanía, que había ido perdiendo con el feudalismo. En España había una tradición de reinos. Es decir, nuestra Edad Media tiene una peculiaridad especial. Y es que España, la Hispania romana, se había dividido en reinos. Por consiguiente, había que respetar eso. Entonces, la gran habilidad suya consiste en crear una monarquía que va enhebrando esos territorios sin herirlos. Están creando la posibilidad, a través de un sucesor, de hacerlo. O sea, había una tradición. De cada reino tenía sus propias leyes, sus propios fueros, y era muy difícil. Es decir, en resumo, la idea de que mientras las monarquías occidentales el monarca únicamente está, a través de una tradición romanista, recuperando su autoridad, pero no los reinos distintos, en España había una tradición de reinos que habían ido fundiéndose, que esa es la gran labor de la Edad Media, para irse creando con aquello. ¿Y no hubo renuncias importantes de esos reinos a la hora de enhebrarse en esa otra monarquía? No, porque respetaron exactamente su tradición. Esta es la habilidad. Lo respetaron perfectamente, respetaron sus cortes, sus instituciones, sus diputaciones, incluso su lengua. Los reyes se podían dirigir en la lengua catalana, lo respetan por completo. Y entonces ellos, esos reinos, en fin, la conciencia de esos reinos es que está mejor en la unidad, no hay una protesta posterior. Me parece, ¿no? Sí, profesor Romeo. Sí, estamos de acuerdo todos en lo que se va perfilando, pero yo quisiera destacar que la unidad se hizo con el respeto más absoluto a la pluralidad, pero llevada a límites insospechados. Es decir, en realidad, los reinos, las coronas y los reinos que se integran, hablemos más de coronas porque ya los reinos están superados, lo único que pierden, y ya es bastante, fue su política exterior. Exacto, sí. Muy bien. Nada más. Por eso el nombre de España se importó más que nació dentro de España. Es decir, llegó un momento en que Aragón y Castilla renunciaron en absoluto a su política exterior. Y el embajador de España, vamos a hablar así, en Roma, en Londres, en París, en Viena, fue el que llevó la política exterior de los reyes. Esa fue la única unidad que se dio entre los reinos españoles. Por eso, todas las empresas del reinado, y esto es muy importante, no son de España, sino de Castillo de Aragón. Por ejemplo, descubrimiento de América es de Castilla no porque se quisiera excluir a Aragón, como con cierta tendenciosidad se ha dado a entender, sino porque las Canarias estaban ya dentro de la órbita de Castilla, había unos tratados con Portugal que señalaban el Atlántico como ámbito castellano, y por tanto se consideró que América correspondía a lo que podríamos llamar a la corona de Castilla, a la expansión de Castilla. En cambio, Nápoles, que lo conquista un castellano, un andaluz, y con dinero de Aragón y más dinero de Castilla, sin embargo se integra en Aragón. Es decir, cada reino tiene, en la época de los reyes católicos, su debe y su haber, como en la contabilidad de una empresa. Y toda empresa exterior tiene un signo, o castellano o aragonés, no español, porque todavía la unidad no se ha logrado. El profesor Ladero destacaba, aunque no puntualizó, que la unidad de España quedó rota en 1509, totalmente rota, cuando doña Germana de Foix dio a luz un segundo Juan, porque el primero es el heredero, el príncipe don Juan, el segundo Juan de Aragón, que nace en Valladolid en 1509, y que si hubiese sobrevivido, la historia de España hubiese dado no un giro de 180 grados, sino un giro absoluto, porque toda la corona de Aragón con sus reinos mediterráneos hubiese seguido un camino, y toda Castilla con las Indias hubiese seguido otro. Es decir, que no había más vínculo que la política exterior y la voluntad común de los reyes de
hacer posible los vínculos entre los reinos y la marcha, como decir, ellos tuvieron una especie de consejo, así lo dicen los cronistas, secreto, se asesoraban de personajes eminentes del reinado, pero la política de las dos coronas discurre totalmente separadas. Profesor Martín había pedido la palabra. Yo quiero dar la razón plena al profesor Romeu cuando dice que la integración de España pues es una totalidad de intereses comunes de los reinos. Y es curioso, pero es que en el campo del arte ocurre lo mismo. Voy a explicar. Hay dos conjuntos, ¿verdad?, desde el punto de vista de la aportación artística que merecen nuestra atención. Lo que ha hecho Aragón y lo que ha hecho Castilla. Claro, siempre se ha puesto en candelero pues todo lo que ha hecho Castilla a través de especialmente la reina Isabel, y lo prueba el hecho de que ese nombre de arte isabelino pues haya tenido tanto predicamento. Bien, entonces dice uno, ¿y qué ha hecho Aragón? Pues Aragón lo que ha hecho es seguir su destino. Realmente Castilla tenía un camino andado hacía mucho tiempo, que le habían iniciado ya pues, Juan II y Enrique IV, que era el camino del lujo, el camino de la riqueza. Ese camino lo tuvo Aragón. Es decir, el sentido práctico del aragonés, del catalán, está ahí magnífico. Lo cual no significa que los edificios sean pobres, no, es que siguen una línea de austeridad, pero son grandes edificios también. El hecho claro de que, por ejemplo, lo que aporte en este periodo al arte peninsular, al arte español, al arte del periodo de los Reyes Católicos, lo que aparte de Aragón es precisamente un edificio práctico, que es la lonja de Valencia. Es un magnífico edificio. Bien, de modo que hay una aportación aragonesa, pero ¿por qué? Porque Aragón sigue su camino. No tenía por qué entrar en competencia con Castilla. Pero yo quiero señalar una cosa, y es que evidentemente hay que contar con los dos, con Fernando e Isabel. Claro, haciendo un cómputo, haciendo un balance, sale ventajosa la reina, empezando por las cosas que ella especialmente ha amparado. San Juan de los Reyes, San Juan de la Reina, naturalmente son pruebas contundentes de lo que la reina aportó. Pero es que Fernando está presente también. Si vamos, por ejemplo, al Hospital de los Reyes Católicos, ahí nos encontraremos, se llama de los Reyes Católicos, para empezar. Ahí nos encontraremos con una leyenda. Dice que lo hizo el gran Fernando y la magnífica doña Isabel, lo hicieron los dos, los Reyes Católicos, con el dinero de la corona, de las dos coronas, quiero decir, la de Castilla y la de Aragón. Pero es que también se unieron con la muerte. A la hora de morir, a la hora de buscar una morada eterna, los dos de consuno establecen el panteón en Granada. Allí va a quedar la rúbrica de ese entendimiento de las dos monarquías. Y efectivamente se entierran allí los dos y crean la capilla real para tener, pues, en el lecho de muerte, la señal de unidad. Pero estamos aquí reunidos frente a un medallón. Estamos ante la facha. Un medallón de la Universidad de Salamanca, es decir, la sede de la inteligencia. ¿Y qué nos dice este medallón? Aquí lo tenemos. Primero en griego, lenguaje universal. Y está ahí Fernando e Isabel, al mismo nivel, con el cetro en medio, el yugo, las flechas, los dos son igual. Los dos mantienen la misma posición. Bueno, esa era una postura oficial, ¿eh? Sí, es decir, eso fue ordenado así por los reyes. Tú sabes muy bien que obligaron a los cronistas a que en todo momento dijeran el rey y la reina, para no separar las acciones, ¿no? El cronista Pulgar les gastó una vez una broma, que fue decir, en el día de ayer el rey y la reina parieron una hija. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Las relaciones entre ambos estaban perfectamente claras. Perfectamente claras, sí. Entonces, esa preeminencia de Isabel que nos apuntaba el profesor Martín... Si me permite una matización, esa igualdad se dio solo en Castilla. En Castilla reinaron Isabel y Fernando, pero en Aragón reinó Fernando solo. Y Isabel no tuvo papel de ninguna especie. Más bien, el papel benemérito de hacer de amigable componedora de las rivalidades de los catalanes con el rey y de las luchas internas de los aragoneses y catalanes. Se da esa extraña diferencia de un reinado dúplice en Castilla, en la época de los Reyes Católicos, y un reinado exclusivamente único en Aragón. Ya hablaremos más adelante. Bueno, pero no lo atribuyamos eso a una especie de recelo o algo así, porque hay un documento firmado en Calatayud en 1480, en donde Fernando el Católico
otorga a Isabel los mismos poderes que él tiene en la corona de Aragón. Fue un caso de prudencia política por parte de Isabel no querer meterse en lo que en realidad era un avispero, vamos. Pero no hay una deliberada. Admiraba a Fernando en ese sentido, era enorme, agradecía mucho la ayuda. Se ve muy claro en el testamento, perdón, porque sí, sé que era... tú antes. No, por favor, antes y después, pero es un poco que me ha venido un poco la sugerencia. Cuando Isabel, el famoso testamento, que yo lo he traído ahí, pues acaso alguna vez se puede manejar, cuando el testamento de Isabel está con la preocupación de que no se rompa todo lo que se ha hecho en la crisis que va a venir con su muerte, evidentemente. Ella también quería dejar las cosas atadas y bien atadas, pero nunca se sabe, evidentemente. Y entonces el problema estaba que a la muerte suya, ¿qué ocurriría? Porque estaban ahí Felipe y Juana, y Felipe estaba haciendo una política totalmente distinta a la que habían llevado a cabo los reyes católicos. Entonces ella teme mucho esto y piensa que la solución es que Fernando siga como gobernador en Castilla. Y entonces señala constantemente a sus hijos la grandeza de la obra de Fernando, no solamente en el conjunto de la política, sino concretamente en favor de Castilla. Y alude sobre todo a su acción en cuanto a la conquista de Granada. También que está alabando, y evidentemente era la gran admiradora de Fernando Católico, de toda la obra política de Fernando Católico. Yo querría terminar indicando, como un poco, vamos, mi visión del asunto, que evidentemente estamos ante los forjadores de la unidad que tiene que desarrollarse, pero que esa unidad, que con frecuencia se confunde, no quiere decir uniformidad. Porque ante el Estado Nacional absoluto, que se puede ver en los manuales de la Europa Occidental, eso no tiene nada que ver con el caso español. Porque en España ese absolutismo no se da porque no hay uniformidad, no hay una única ley para todo un pueblo, sino que hay varios pueblos y cada uno con sus leyes. La única unidad está en el campo de la política exterior, como muy bien dijo el profesor Rumeo, es decir, en la política de lo que hace el Consejo de Estado luego que va a formar Carlos V, y entonces hay unidad en la política exterior y también hay una unidad religiosa, que lo señalaba claramente y en el guión del profesor Suárez se marca muy claramente. Pero por lo demás hay un respeto grandísimo y es importante señalarlo. Sí, me deja para matizar, ¿no? Porque matizar lo mismo sí, que pasa. Sí, no, adelante. Que hasta qué punto el papel de los reyes fue conjunto en Castilla y el de Fernando exclusivo en Aragón lo revela el que en Castilla se conservan millares de documentos siempre con la firma de los dos, salvo cuando están separados, que están con arreglo a la Concordia de Segovia, autorizados para firmar, y en Aragón, donde el archivo se conserva íntegro, y son miles y miles los documentos, no aparece ni uno solo con la firma de la reina, siempre yo, el rey. O sea que Fernando en Aragón ejerció con plenitud absoluta los poderes reales, y en cambio en Castilla fue una soberanía compartida. Sí. Bien, había pedido el profesor antes la palabra. Sí, es una cuestión final desde mi punto de vista en este tema, porque se ha mencionado ya Granada. Yo creo que efectivamente la conquista de Granada fue el sello de la unión personal, pero antes de entrar en Granada hay que volver un poco a los orígenes, me parece. Aquí se ha dicho, yo lo he oído en el guión inicial, que es falsa la idea de que Castilla hizo la unidad, y en gran medida comparto esa afirmación. Y después hemos escuchado también que el impulso hacia la unión vino de Aragón. Bueno, como estamos hablando en un nivel político de la historia y se trata de una unidad política, hay que ir más a las personas que no a las instituciones. El impulso vino de los reyes de Aragón, eso es verdad. Desde Fernando de Antequera en 1410-12, cuando obtiene la corona de Aragón, pasando por el rey Juan II, que es uno de los infantes de Aragón y de los grandes magnates castellanos, y concluyendo con Fernando, su hijo. Se ha dicho que lo que ocurrió fue la conquista de la corona de Castilla por la tercera generación de los Trastámara aragoneses, y eso me parece una gran verdad. Claro que el impulso venía de ellos, porque eran ellos quienes lo necesitaban. Y me voy a explicar brevemente. Fernando da a Isabel en Aragón todos los poderes que él tiene, pero ¿cuáles son esos poderes? No son poderes suficientes para desarrollar las ideas de Estado moderno, de soberanía monárquica, de efectivo ejercicio del poder. Esos poderes están en Castilla. Los tiene el rey en Castilla, pero no los tiene en Aragón. De manera que es lógico que el impulso a la unidad dinástica viniera de Aragón, porque si no ocurría una unión, digamos, Aragón-Castilla, la otra alternativa posible era la unión Castilla-Portugal, que estuvo a punto de producirse, con lo cual la marginación política en el contexto general europeo de la corona de Aragón habría sido muy grande, dado que es una época en que en toda Europa, digamos que el eje del poder se está desplazando hacia el Atlántico. Bien, entonces, es cierto, Castilla no hizo la unión, pero la pagó.
en el sentido de que con su ejército, con su hacienda, con sus instituciones al servicio libre de la corona, se pudo construir la unión, hacerla perdurable y sostener las empresas de política exterior. Quería recordar, aunque luego hablemos de ello, que hacia 1500 la cuarta parte del presupuesto de la Corona de Castilla se estaba gastando en el Rosellón y en Nápoles. Y allí estaba más de la mitad del ejército real castellano. No era castellano, era el ejército de los reyes, era el ejército de Fernando, dentro de la unión dinástica, pero evidentemente en un proyecto de desarrollo del poder regio personal y libre, los instrumentos que había que utilizar eran los que se habían puesto a punto en Castilla en la Baja Edad Media, porque en la Corona de Aragón existe un régimen político pactista que no permite al rey esos desarrollos. De modo que me parece correcta la idea y la comparto, pero matizando el por qué ocurre esa unión o ese impulso desde Aragón y no desde Castilla. Habría que matizar también aquí que al hablar de Corona de Aragón, lógicamente se habla de Corona de Aragón, sí, Cataluña y Valencia. Sí, la Corona de Aragón es todo, sí, claro. Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca. Y Mallorca. Luego ya Cerdeña, Sicilia y no digamos Atenas, Neopatria y Jerusalén. Bueno, eso ya me refiero a lo que apuntaba usted, al hecho de la influencia y del tirón que daba Portugal, digamos, hacia el Atlántico y la réplica que quería dar Aragón por la salida al mar Mediterráneo. Yo añadiría además algo más, que es que en función de lo que dice el profesor Ladero Quesada, que estoy muy de acuerdo con él, en ese sentido, es que si la teoría viene de Aragón, y es evidente, la praxis la va a realizar Castilla y los hombres de Castilla. Y en ese sentido, Fernando se incorpora enormemente a Castilla, porque no olvidemos que los Trastámaras, el anterior Fernando, es Fernando de Antequera, pero Antequera actualmente no está en la Corona de Aragón. Es decir, que es un origen castellano, en definitiva, en buena medida. Y en este sentido creo que hay que tener en cuenta también que la unidad, repito, no quiere decir uniformidad, porque hay aduanas distintas, por ejemplo. Es decir, que hay una división económica. Hay aduana entre el reino de Aragón, en este caso, y Corona de Castilla. Hay, bueno, unos ordenamientos jurídicos distintos. Hay, incluso, naturalmente, evidente, de lenguas distintas. Por lo tanto, la diversidad es enorme. Todo esto se respeta. Y se respeta además y queda como un legado a los sucesores. Porque creo que en función de un poco del espectador, hay que tener en cuenta lo siguiente, que se pregunta muchas veces, bueno, pero esta diversidad de ahora tiene un origen histórico o no. Yo creo que es un poco el programa de víspera de nuestro tiempo. Hablamos de los reyes católicos porque es, en buena medida, una víspera de nuestro tiempo. Algo que responde a nuestra realidad actual. ¿En qué medida? En la medida que hacen la historia de España, la unidad de España, pero respetando una gran diversidad dentro de España. Creo que esto debe quedar bastante claro para los espectadores. Profesor Cepeda. Es decir, esto creo que se resume en la frase que los reyes posteriores de ellos mismos decían, los reinos de mi monarquía. Es decir, la monarquía es una, la soberanía es una, pero los reinos se respetan. Y segundo, hay un tema que también creo que podríamos plantearlo, el por qué no aparece en la titulación de los reyes católicos los reyes de España, sino que es una enumeración de los reinos. Y además se dice en la Condesa de Goya que los títulos irían primero el del rey, el de la reina, reyes de Castilla, de Aragón, etcétera. Y esa denominación, respetando cada uno de ellos, será. Evidentemente que luego hay otros textos en que se habla ya de España, la política de España, pero oficialmente son los reinos de la monarquía que ellos han tenido mucho cuidado en respetar en cada momento. Hay un momento en que, perdón por eso... ¿Por qué no se dio nunca el título de... Sí. ¿Y mantuvieron esto? Sí, se da, ¿eh? La enumeración de los... Lo comentábamos antes, hay un momento que se da. En el sello del príncipe Felipe pero ya II, Felipe II, pero no los reyes católicos. Ya. Es que me refiero a los reyes católicos. Ya, por supuesto, de acuerdo. Es un problema de plantear. Siempre la enumeración. De acuerdo, más exterior que interior. Claro. Sí, está clarísimo. Todas las cédulas ellos hacen una larga enumeración. La idea de llamarle reyes de todos los reinos han ido sumando a lo largo de siglos. Es una suma. Yo quisiera matizar otros temas. Sí, por supuesto. Sobre el sistema de gobierno, que creo que es interesante. Ellos son los que inician la creación del Estado moderno, pero no del Estado moderno español, sino, eso sería Carlos V el que toma la iniciativa, sino del Estado moderno en cada una de las coronas. Es decir, que hay unas reformas de tipo estatal que afectan a Castilla y otras reformas de tipo estatal, de reforzamiento del poder real, que afectan a Aragón. Por tanto, la separación sigue también siendo absoluta en el terreno de lo que podríamos llamar la estructura política de España, que todavía no se ha convertido en una perfecta unidad. Pero yo quisiera matizar una cosa sobre la que estoy estudiando ahora y que me ha llamado poderosamente la atención. La separación fue absoluta. Distintas leyes, distinto derecho, distinta moneda, distinta nacionalidad. Un catalán en Sevilla tenía que naturalizarse. Un castellano que iba a Barcelona tenía que pedir, como se decía entonces, carta de naturaleza.
Pero hay una excepción curiosa, que para mí revela una especie de golpe de Estado de Fernando a favor de sus colaboradores, que siendo un cargo tan importante en el reinado, casi el número 1, los secretarios, no hay un secretario castellano que actuase en la Corona de Aragón, y son infinitos los secretarios aragoneses que emplea Fernando en la Corona de eso Castilla. se ve en el guión de... Esto es interesantísimo porque revela, contra lo que se ha creído, que el papel de Fernando fue tan o más, yo me atrevería a decir más, y poner énfasis en más, importante que el de Isabel en el gobierno del Estado. Es un lugar común que la política exterior la llevó él casi al 100%. Pero aún en la política interior, este hecho de que la mayor parte, los más importantes secretarios que trabajaron en Castilla eran aragoneses y llevaban los asuntos públicos de Castilla. Eso. Y en cambio no se da la contrapartida. Pero como servidores del rey. Del rey. Que Pero rey no, efectivo pero, en Castilla, pero eran no como extranjeros. funcionarios Estaba públicos. prohibido al extranjero. Sí. Era un golpe de Estado, vamos hablando claro. La intervención de extranjeros en el gobierno de Castilla era una anomalía jurídica. Y en cambio en Aragón no se dio. Nunca hubo un secretario castellano que firmase los documentos en Aragón. Es un caso extraño, que por eso quería dejarlo claro. ¿Por qué no hablamos un poquito de Granada alguna vez? Porque Claro, para mí eso ya estamos es dándole entrar en lo vueltas concreto, demasiado. ¿no? A un Sí, mismo vale. tema, Yo quería plantearles también el tema, si les parece oportuno, lo tratamos ahora, si no, no, de las relaciones entre las diferentes cortes, es decir, cuál era la función de las cortes en cada reino, en cada corona, y cómo eran esas relaciones. Si había, aparte nos acaba de explicar el profesor Romeu, si había realmente interferencias o no había interferencias entre ellos, cómo se llevaban en ese momento. ¿Cómo eran esas relaciones? Si se puede hablar así. Bueno, lo primero que habría que decir es que en Castilla los reyes católicos no reúnen más que 3 veces las Cortes. Y a partir de 1480 prácticamente las Cortes desaparecen. Hay 2 ayuntamientos para prestar juramento a los príncipes herederos, pero que no legislan. Eso no quiere decir que el organismo deliberativo haya desaparecido, sino que ha sido sustituido. Eso es lo que estamos descubriendo ahora a través de la documentación. Las Cortes castellanas habían llegado a ser un reducto tan privilegiado que solo 16 ciudades tenían derecho a estar representadas en ella. En cambio, en el Consejo General de la Hermandad estaba representado equitativamente todo el reino a través de la división en distritos y la aparición de los diputados. Entonces, todo lo que es función deliberativa y función económica, puesto que se va a sustituir las ayudas y servicios por el impuesto de hermandad, pasa al Consejo General, vamos, a la reunión general de la hermandad. Convendría que explicaras un poco qué es la hermandad. Sí. El espectador, bueno, la hermandad porque empezó aparece siendo, de pronto como una claro, institución. La hermandad empezó siendo lo que podríamos llamar el Cuerpo General de Policía. Es decir, empezó siendo una organización para el restablecimiento del orden, proporcionando las fuerzas armadas necesarias para hacer reinar ese orden. Y también la estructura jurídica oportuna, jueces, etcétera, para imponer de una manera muy coercitiva y a veces demasiado drástica este orden que estaba conculcado en Castilla. En cambio, en la Corona de Aragón, cada uno de las cortes, más que una función legislativa, que es bastante escasa la que realizan, tiene una función económica. Es decir, que la función económica está en votar el impuesto que se llama general, que es el impuesto, en el fondo es un impuesto indirecto, que se cobra en general en el reino. Y cada una de las cortes genera de su seno una comisión, que es la Diputación del General, de donde viene ahora la palabra generalidad, cuya misión no era otra sino percibir esos impuestos y después distribuir su gasto de acuerdo con las necesidades, etcétera, de la corona. Relaciones entre sí no tenían. No había unas relaciones entre unas cortes y otras. Cada una de ellas, las cortes, no eran sino instituciones privativas de cada reino para una actividad, en primer término económica y en segundo término sí, yo creo que ahí convendría señalar y matizar un poco que así como en Castilla, que era un poco lo que había indicado antes el profesor Romeu, las cortes son de toda la corona. Sí, sí. Y en ese sentido, no 16, perdón, que te matices, sino 18, cuando se incorpora Granada. Y además con este reparto, que también es interesante, 9 de ciudades y villas de la meseta superior, 4 de la meseta inferior
y 5 de los llamados reinos del sur. Entonces ese reparto es el que hay en esas cortes. Por lo tanto, ni Galicia, ni Asturias, ni Santander tienen representantes en esas cortes, cosa curiosa. Lo tiene de forma indirecta, en fin. Sin embargo, en la Corona de Aragón es distinto. La Corona de Aragón tiene sus cortes de Reino de Aragón, de Cataluña y de Valencia. Creo que esa cuestión hay que señalarlo muy... Y desde luego entiendo que la fuerza, el apoyo en ese sentido que tienen los reyes católicos en las Cortes castellanas en su primera fase está muy marcado. Se podría decir que hay una división clara en la primera etapa de los reyes católicos, en la primera etapa que llega hasta el año 80, de apoyo, porque lo necesitan, claro. Están en el momento inicial de la guerra civil frente a los partidarios de Juana, la que está aliada con la hija de Enrique IV, la llamada Beltraneja, vamos, en los libros, en algunos libros, ¿no? Y por otra parte está esa otra etapa, a partir del año 80, en que los reyes católicos, ya mucho más seguros en el poder, ya van renunciando a lo que puede ser una merma de su poder, ese acudir a las Cortes de Castilla. Sí, por favor. Ya que hablamos de cortes, yo quisiera poner mis particulares puntos de vista en el sentido de que las cortes en Castilla, de tan gloriosa tradición, sufrieron en la época de los reyes católicos muy duros embates. Es decir, en la lucha entre la realeza y las cortes en este reinado van a caer en picado. Yo alguna vez he inventado el término de monarquía autoritaria para distinguirlo de la monarquía absoluta de los Austrias mayores y de los Austrias menores, pero casi hoy me atrevería a afirmar que no hay más que diferencias de matiz, porque las cortes dejaron de jugar en tiempos de los reyes católicos en Castilla el papel importantísimo que habían tenido hasta entonces. Y voy a citar algunos ejemplos. La función legislativa la pierden casi totalmente, y ya es grave. Porque las ordenanzas de Montalvo, que se han señalado en la introducción que se ha leído aquí hace breves instantes, no es un cuerpo de leyes aprobado en Cortes, sino un ordenamiento, o sea, una recopilación como las que van a hacer en el futuro los reyes. La única vez en que las Cortes de Castilla cumplen un papel capital es en la elaboración de las leyes de Toro, que es uno de los cuerpos legales más importantes de la historia legislativa de España hasta hoy, porque todavía hoy siguen vigentes las leyes de Toro. Pero en cambio, Fernando e Isabel se hartan, y la expresión no es muy literaria, de dictar pragmáticas, que es la antítesis de las leyes. Es el poder del rey para legislar de espaldas y contra la voluntad de las Cortes. Y la función económica también la perdieron en gran parte, porque la Santa Hermandad, a que aludía el profesor Suárez, vino a proveer de dinero para el orden público. Pero los reyes buscaron recursos subterráneos y rentas que les permitieron distanciar las convocatorias de corte y obtener fondos sin acudir a la votación del impuesto. El caso de Aragón es distinto, y para no alargarme, quizá será mejor que quede para la conversación posteriormente. Padero quería hablar de Granada. Sí, bueno, pues antes de Granada habría que tratar también el tema del arte, que lo hemos dejado ahí esbozado en un momentito, pero si es para matizar algo de este tema... Es una cuestión de cortes también relativa solo a Castilla. Realmente yo no creo que las Cortes castellanas ni ningún parlamento medieval tuvieran función legislativa. Parece que es un término más bien propio del constitucionalismo contemporáneo, pero es cierto que las Cortes de los reinos de la Corona de Aragón y del Principado de Cataluña, en Mallorca no había Cortes porque solo hay una ciudad, Mallorca, y eso explica el porqué, creo yo, tenían unas potestades colegislativas con el monarca efectivas. En Castilla no, en Castilla tenían la posibilidad de exponer quejas que el rey aceptaba o no aceptaba, pero quien legislaba era el rey. Perdón, quiero hacer una aclaración. Sí. He querido decir que los grandes cuerpos legislativos se aprueban en Cortes. No es que los elaboren las Cortes. No, se leen ante las Cortes y las Cortes dan su beneplácito, se aprueban en Cortes. Cosa que los reyes no hacen. El respaldo. Sí, eso es los grandes cuerpos legislativos se hacen ante las Cortes. Ni tampoco en Aragón elaboraban las leyes las Cortes. Exacto, sí. Porque las Cortes, así como hoy día las leyes
se elaboran en los parlamentos, o los elabora el gobierno, se discuten en el parlamento, se presentan enmiendas y se modifican, en la Edad Media y en la Edad Moderna, las leyes las hacen los juristas y las Cortes lo que hacen es, con su visto bueno, respaldar. Pero Tanto es así. La alta función. Tanto es así, perdón, la alta función. Tanto es así que cuando, por ejemplo, me recuerdo un texto que, perdón, un segundo, cuando Carlos V, en un momento determinado, quiere marcar la ley sucesoria, dice que tenga tanta fuerza, cito de memoria, pero es tal cual, como si fuera aprobada en Cortes. No, lo que dice es como si fuera hecha en Cortes. Aprobada pero en Cortes. Quien la hace es el aprobada en las Cortes. Y parte de la palabra aprobada. Desde luego, en la época de los Reyes Católicos, la palabra aprobada. Haría falta es hecha como si tuviera tanta fuerza como hecha en Cortes, es una fórmula genérica de las pragmáticas reales. Yo lo que creo que eso quiere decir es que las Cortes representan a una fuerza política. Ahora bien, entre 1480 y 1505, que es el ordenamiento de Toro y las Cortes de Toro, los reyes gobernaron de una forma absoluta, creo yo. 1505 ha muerto la reina, hay una crisis de poder regio en Castilla y hay que atraerse el respaldo de las fuerzas políticas representadas en las Cortes. Por eso Fernando cede o actúa, digamos, de una manera aragonesa en ese momento. Pero hay otra cuestión, la financiera. En Aragón y en Cataluña las Cortes y sus generalidades respectivas sí tenían un efectivo poder de otorgar el impuesto y, lo que es más importante, de recaudarlo y luego de vigilar que se gastaba en lo que ellas habían dicho. En Castilla no. En Castilla las Cortes otorgan un servicio, pero luego quien lo cobra es el rey y sus funcionarios y se lo gastan en lo que quieren. Esto llega a su extremo con los reyes católicos, porque la hermandad les permite recaudar el mismo impuesto directo en todo el reino sin convocar Cortes, para la policía, etcétera, y luego para la Guerra de Granada, que en gran parte se pagó con las contribuciones de hermandad. No, la hermandad era más equitativa en algún aspecto, porque había una hermandad castellana. No hay que olvidar que había una hermandad en Galicia, que Galicia estaba fuera del sistema de las Cortes, y que había también hermandades en las tierras vascongadas distintas de la hermandad general castellana. De modo que resultaba más satisfactorio para las fuerzas políticas efectivas de cada parte del territorio de la Corona de Castilla el régimen de hermandad que no el de Cortes, como ha señalado el profesor Suárez. Por otra parte, Santa Hermandad no era más que la Hermandad de Toledo. Exacto. La otra era Hermandad General. Profana, sí. Y esa Santa Hermandad, que data del siglo XIII, tampoco fue destruida, sino incorporada en cierto modo a la Hermandad General, pero con sus organizaciones vieja, propias, que la Hermandad Vieja, que era santa además por un breve del Papa. Perdón. Profesor Martín, Creo que hay un tema que puede ser importante, que es el significado del arte del tiempo como imagen del poder. Es un poco, digamos, una de las preocupaciones que tenemos todos hoy día, ¿no? Y en este orden de cosas creo que los reyes católicos han tenido una respuesta magnífica. Primero de todo, han sido grandes reclutadores de cerebros del arte. O sea, la realidad que han tenido artistas de primera magnitud, bueno, los han tenido, los han desarrollado, los han potenciado. Es el caso de Juan Guas, que es el gran arquitecto de la Reina Católica, o de la familia de los Egas, que trabajan para los reyes. De modo que hay en una extensión muy considerable hay obras de la monarquía que van, antes he mencionado el caso de Santiago de Compostela, pero hay que irse a Granada, pero es que están en Toledo, es que están en Guadalupe, Monasterio de Guadalupe, una gran hospedería hecha por los reyes católicos, ahí están. Y se preocupan de tener grandes mausoleos para su familia, pero hecho por artistas de la máxima prosapia. En el caso de Gil de Siloé, que labra ese magnífico conjunto que está en la Cartuja de Miraflores. ¿Y para qué? Para exaltar a la monarquía. Porque es que Juan II es su mujer y el hijo están allí. Y está hecho con dinero de la corona. Y es alabastro, es policromía, es riqueza. Y son las mejores manos que tenemos entonces. Y quiero resaltar este hecho. La gran conquista de extranjeros. Quizás sea Castilla la mayor beneficiaria de este hecho. Pero el hecho cierto es que se han potenciado. Viene de antes, ¿eh? No digo ninguna que a Juan II tenemos que ponerlo, ¿verdad?, en el sitio que le corresponde. Porque es ya a mediados del siglo XV cuando viene esta gran oleada de extranjeros que llegan a Toledo y poco a poco van extendiendo sus actividades, que llegan a Valladolid y llegan a Salamanca y a todas partes. De lo que es verdad, hay una especie de explosión de arte que es fundamentalmente de la corona, aunque, como creo que en la segunda intervención tenemos ocasión de decir, pues también hay otros protagonistas, pero es porque también están imbricados en la obra política de la corona. De modo que no hay duda ninguna que la imagen que el arte comporta, evidentemente exalta la monarquía, a través de monumentos príncipes, monumentos de primera magnitud, que están situados
digamos, en una extensión muy considerable de la península. Que hoy se puede leer el reinado a través de las obras de arte. Exactamente. Eso es lo que quería apuntar, ¿no? La importancia que tienen la sillería las obras de arte en el estudio de la historia, Toledo, ¿no? Pues de Rodrigo Alemán, con todas las escenas de la conquista de Granada. Efectivamente. Aunque no se supiera otra cosa de la conquista de Granada, ahí está la película. Exacto. Hecho por un artista... Perdón, creo que no se ha entendido bien porque estamos hablando aquí varios. ¿Qué era exactamente lo que decía? No, decía que hoy, si no supiéramos nada más del reinado, se puede leer el reinado a través de las obras de arte, arquitectura, escultura, relieve, pintura que hay repartidas sobre todo por toda la corona de Castilla, por Valencia, las hay magníficas también, y en Aragón, en Mudéjar, en otro sentido. Y ponía el ejemplo del coro bajo de la Catedral de Toledo, todos los 40 y tantos, si no me equivoco, relieves de la conquista de Granada hechos por Rodrigo Alemán como película, como dice el profesor Suárez, del hecho, a mi modo de ver, más trascendental para el futuro español del reinado, que fue la incorporación de Granada, junto con la de Canarias, porque eso queda. Y está aquí, con nosotros, mientras que lo demás evaporado. Y Navarra. Sí. Navarra es después, pero Navarra ya formaba parte de la España histórica. Tú mismo lo indicas en el guión, vamos. Vamos entonces a esos tres temas, porque además después tenemos que hablar, si nos da tiempo, pienso que sí, de la importancia de la Iglesia, de las minorías étnicas y religiosas que todavía perviven en ese tiempo, etcétera. Conquista de Granada, que era el tema que usted quería empezar a tratar inmediatamente. Muy bien, muy apropiado. Una especie de manía personal, pero claro, comprensible. Además se lo ha preparado todo muy bien para terminar el anterior párrafo con Granada. ¿No? Yo opinaba que, brevemente, que Granada es el sello de la Unión, porque Granada la conquistó el ejército castellano con dinero fundamentalmente castellano, pero también dinero de la Corona de Aragón procedente de la indulgencia de Cruzada, de modo que lo que los reyes no podían haber hecho, que era trasvasar dinero de la hacienda regia aragonesa a Castilla, lo que sí pudieron hacer fue trasvasar dinero a través de las instituciones eclesiásticas. Pero fue dirigida por Fernando. O sea, Isabel tiene un papel primordial, muy importante, pero el jefe militar de la conquista fue el rey Fernando. Fue algo así como el gaje que Fernando pagó a su mujer y a la corona de Castilla para mandar en ella. Que yo voy a acabar lo que empezó mi abuelo, Fernando de Antequera, voy a conquistar Granada. Además fue un esfuerzo ingente, fueron 10 años, 5 millones de ducados, gastados así a pulso, por todas las instituciones castellanas, ejércitos de más de 100.000 hombres, fue la escuela formativa de todo el ejército moderno de la monarquía española y sobre todo fue la incorporación de lo que hoy es la mitad de Andalucía. O sea, desde el punto de vista regional, Andalucía nace plenamente ahí, con la conquista de Granada y la fusión, porque la repoblaron andaluces del Guadalquivir, sobre todo, con la Andalucía del Guadalquivir. A mi modo de ver eso, y en un plano más pequeño de tamaño, pero no menos importante, Canarias, son los dos grandes legados del reinado al futuro español. Por eso me gustaba hablar de ello un poco. Yo me reservo después que don Antonio... Profesor Martín había pedido la palabra un momentito y enseguida pasamos a ustedes. Sí. Creo que el potencial, el significado que tiene Granada en la historia de los Reyes Católicos pues es decisivo, porque es un hecho militar que claro, cierra y termina el capítulo de la Reconquista. Pero es que hay un interés por parte de los monarcas de enfatizar ese hecho, y está clarísimo. El hecho de que funden la Capilla Real y de que vayan a instalar sus sepulcros ahí, con la pretensión de que incluso continúe, porque más adelante se llega a pensar en que se entierra el propio Carlos V en ese lugar. Pero además pensemos en otro hecho muy sintomático. Es el descubrimiento del mérito que tiene la Alhambra de Granada. En el archivo de Simancas hay muchas partidas en las cuales ya consta la restauración del gran complejo. Después es verdad que va a venir Carlos V, que se enamora del lugar y hace esa especie de amputación para instalar su palacio. Pero la verdad se ha dicho es que los Reyes Católicos tienen un enorme afán por ocupar, por vindicar y restaurar la Alhambra de Granada. Este es un hecho que después se tratará porque va a quedar el problema del arte del musulmán, pero yo creo que hay un afán tremendo de los reyes por exaltar el papel de Granada. Profesor Cepeda. Para terminar, me parece, este tema, es decir, que además la importancia de Granada, además del capítulo de arte que nos acaba de explicar Juan José Martín, es que ellos van a crear en Granada el primer modelo de lo que serán las instituciones modernas. Por ejemplo, trasladan la Cancillería desde Ciudad Real a Granada. Segundo, crean una iglesia con una especificidad, una cosa muy especial, muy curiosa. Una iglesia que además se va a tener luego como modelo para la iglesia americana. Es decir, Granada es como el laboratorio de la modernidad.
crean unas instituciones muy especiales. Incluso cuando se haga la Inquisición habrá un tratamiento especial, puesto que en Granada están los conversos, etcétera, ¿no? De manera, la creación de instituciones, ¿no? Incluso dejan la Capitanía General de la Alhambra, que es una institución que se conserva ahí antigua. O sea, Granada entonces es como el sitio donde van a ir creando ellos, además del arte, todos esos modelos. La audiencia, que va a servir para todo el sur, la iglesia, una iglesia de patronato especial de los reyes, que además se ha comprobado que luego sirve de modelo a la iglesia que se va a llevar a América, es decir, intentando que la iglesia dependa directamente de los reyes. O sea, que esto es lo que significa Granada como culminación no solamente de la Reconquista, sino también como modelo de una ciudad moderna. Es más, incluso hay un tema muy curioso: ellos crean un municipio donde la mitad de los cargos serían para los conversos musulmanes. Se llama el municipio Mudéjar, que luego no dio resultado de hecho, porque estos empiezan a no ir y a partir de 1500 se produce otro problema. Pero ellos intentaron incluso crear una institución local, un municipio, donde estuvieran presentes tanto los vencidos como los vencedores. El profesor Romeo había pedido también la palabra. Yo estoy de acuerdo plenamente con lo que ha dicho el profesor Ladero, de que Granada es la empresa número 1 de cuantas acometieron los reyes católicos en su reinado, con un criterio del siglo XV. Quizá hoy rectificaría y diría que la número 1 es el descubrimiento de América, pero estoy de acuerdo en que con criterio de 1500 o 1492 no hay empresa que la supere. Pero quisiera destacar, pero con una cosa que no tiene más que un interés motivador, el papel que jugó la amenaza del poderío turco en poner en movimiento la máquina de la Reconquista de Granada. Es decir, la Reconquista de Granada era una exigencia histórica para todos los españoles, porque no se comprendía que la recuperación del territorio hubiese quedado frenada en el siglo XIII y que hubiese que esperar hasta el siglo XV para rematar la empresa común de la Reconquista. Ahora, para los reyes católicos fue casi una medida apremiante, urgente, porque la amenaza turca podía ser, si me permiten el juego un poco humorístico, la Reconquista a la inversa. Los turcos se entendían con los moros granadinos. No olvidemos que los turcos desembarcaron en Otranto en 1480, que el Papa se dispuso a abandonar la ciudad eterna y que Fernando e Isabel tuvieron toda su niñez, o vivieron toda su niñez bajo la amenaza obsesiva del poderío turco, igual que la Europa occidental, y que por tanto que les estimuló mucho el acabar con ese cáncer que era Granada, que podía constituir una grave amenaza para la seguridad de la España cristiana, que ya estaba consolidada. El profesor Suárez había pedido antes. Después, para hablar de Canarias, sí, porque me ha dado ahora pasamos a Canarias. Hablaré de Canarias por ser hijo de... Pero Granada es también el momento de máxima tensión. Pensemos en 1484, las Cortes en Tarazona, y en este momento lo que se está es, bueno, ¿qué hacemos? Fernando el Católico piensa que hay que aprovechar la ocasión para recuperar el Rosellón. Acaba de morir Luis XI de Francia, está un testamento que no se ha cumplido, pero que da el derecho a esa recuperación, etc. Y es el único momento, al menos que yo haya podido registrar, en que hay una tensión matrimonial, en que Isabel y Fernando divergen en la opinión. Y llega un momento en que Isabel le dice, bueno, yo me voy, y me voy a Granada, yo voy a seguir la guerra de Granada, sigue tú la guerra de Rosellón, te dejo además una parte de mis tropas para que no creas que te abandono. Y entonces en ese momento es cuando Fernando toma la decisión, para mí es una decisión capital, de abandonar también las Cortes y decir, yo me voy también a Granada y hablaremos de Rosellón después de que conquistemos Granada. Sí, algo más sobre Granada, profesor Martínez. Sí. Adelante. Nada más que señalar una pequeña circunstancia. Es que cuando se habla de Granada, normalmente no se habla de Málaga. La gente pierde la dimensión de lo que es Granada, porque es el puerto. Ahí está el peligro, querido Romeo. Ahí está el peligro. Y al mismo tiempo, era, ¿no? era la realidad. Era el reino de Granada. Era el reino de Granada. Claro, pero es que,
como el nombre que circula es siempre Granada, no se tiene la percepción exacta de lo que vale. El primer plan estratégico de conquista de Granada, que se hizo el año 82, preveía desembarcar en Málaga y partir por la mitad del reino por ahí, y ocupar primero Málaga. Lo que pasa es que no había fuerzas navales suficientes para llevarlo adelante. Luego el establecimiento de la unidad andaluza también, ¿verdad? Claro. Que demuestra la importancia de Granada, es que durante el reinado de los Reyes Católicos, cuando firman siempre en la gran ciudad de Granada. No dicen en la gran ciudad de Burgos nunca, ni en la gran ciudad de Toledo. ¿Cómo sería Granada? Para poner siempre en la gran ciudad de Granada. Enorme, claro. El tiempo era enorme. Pero además un poco... Por su población, su riqueza, su bienestar, su industria, sus palacios, sus casas. También, ¿cómo dan la noticia a los Reyes Católicos? Eso está en la correspondencia publicada por don Antonio de la Torre. ¿Cómo dan la noticia de la toma de Granada a Roma? Como la réplica a la pérdida de Constantinopla. Es decir, la réplica victoriosa. ¿Y cómo lo celebra Alejandro VI en Roma? Como la gran victoria de la cristiandad frente a las pérdidas que había tenido la cristiandad oriental. Mira que creo que en el sentido... Y en cuanto a esta cuestión, que como tumba de la dinastía, de la nueva dinastía que está haciendo España, efectivamente, Fernando e Isabel, pero también los hijos, Juana y Felipe. Y además los nietos, que iban a ser, es decir, Isabel la emperatriz, cuando muere en el año 39, ¿a dónde va? A Granada. Y incluso Carlos V, como se sabe, en su testamento dice que, en fin, que de momento es injuste, pero que está dudando si ha de ir a... Y Felipe II es cuando construye el Escorial y ya los lleva ahí, ¿verdad? Eso creo que... Había un dato, perdón, simplemente la precisión. Las corridas de toros de Alejandro VI. Sí, se organizó una corrida de toros en Roma para celebrar la conquista de Granada. Cuando era uno de los festejos. Era cardenal. Sí. Uno de los festejos conmemorativos. Uno de los festejos conmemorativos fue organizar una corrida de toros. La única vez que supone que no hay de Roma. representación. Yo creo que sí, vamos, por lo menos no tenemos noticias. Seguramente. Profesor Martín. Y un pequeño detalle, el escudo. El escudo de los Reyes Católicos, las armas de Castilla y León, las armas de Aragón, Y luego la Granada. y se acabó, en la punta, la Granada. Y cuando hay que hacer una moneda de oro perfecta, la llaman el excelente de la Granada. Digo una pequeña adición para los oyentes o videntes que alguna vez vayan a Granada. En la Capilla Real, y esto es un tema que creo que el profesor Martín González podrá explicar mucho mejor, aparte de los sepulcros reales y demás, hay una magnífica colección de cuadros de primitivos flamencos que constituyan seguramente el oratorio particular de la reina, y lo legó allí. Y a mí siempre me ha llamado la atención esa abundancia, esa riqueza enorme de cuadros flamencos y de arte y miniatura flamenca en la corte isabelina y en la propia cámara y capilla personal de la reina. ¿Esto a qué obedece exactamente? Bueno, sé que hay una tradición larga de importación de obras de arte flamenca, pero parece que llega a su culminación en ese momento. La visión de los cuadros de la Capilla Real de Granada es impresionante. Bien, yo creo que eso va a tocar un tema que fundamentalmente la vamos a abordar en la segunda intervención, que es el fenómeno del mecenazgo y el coleccionismo. Entonces, dejémoslo para después. Además, hay que recordar que en este programa ya hemos dedicado, hace unos meses, ustedes lo recordarán sin duda, un programa especial a la ciudad de Granada, donde se habló largo y tendido de todo lo que significa la ciudad. Pero en cualquier caso, este tema volveremos sobre él en el segundo programa, la semana que viene. Quedaba Canarias. Queda Canarias, profesor Romeo. Pues Canarias es un hecho fatal que tenía que producirse, en el sentido de que la navegación de altura, con el descubrimiento del timón, sobre todo de la brújula, de la alidada, el día que acabó la navegación de cabotaje y los marinos se pudieron lanzar al océano, Canarias como Madeira, como Azores, pues era un hecho que tenía que fatalmente producirse. Pero lo curioso es que el primero que pone pie en tierra no fue un castellano, sino un francés. Es un normando, Jean de Betancourt, quien desembarca en las islas más orientales e inicia, yo no me atrevería a decir una conquista, porque era tal la desigualdad de fuerzas que no hubo conquista, hubo simplemente operaciones de limpieza, vamos a llamarla, o de ocupación. Después pasó a una serie de señores andaluces, hasta que los Reyes Católicos, y ahí está lo importante, que tienen grandes aspiraciones de expansión en el Atlántico, rivalizando con Portugal, se dieron cuenta de que Canarias era la proa de España en el Atlántico y que una operación de esa envergadura tenía que asumirla la corona. Entonces compran a los señores sus derechos y ya es el ejército real, entre 1476 y 1496,
el que asume la conquista. Aquí sí cabe hablar de conquista, porque los indígenas de las Islas Mayores se van a batir heroicamente y casi como unos numantinos. La resistencia va a ser a ultranza. Pero el más poderoso reduce al más débil y las Canarias se integran. Ahora, el papel de las Canarias se convierte en de primer orden cuando es la escala obligada para llegar a la India por la ruta de África, y alguien las ha llamado las 7 piedras del vado para ir a América. Y entonces es el lugar donde se van a cruzar todas las rutas del Atlántico, bien para llegar al fabuloso negocio de las especias y de los tapices y de los marfiles y todo el comercio de Oriente, y bien luego para la gran cabalgada de los castellanos y de los españoles para descubrir, explorar. Y pongo en explorar énfasis, porque para mí la gran empresa de España no fue el descubrimiento y la conquista, sino la exploración. Que en 10 años un puñado de hombres explorase el continente desde la bahía de Hudson hasta la Patagonia y desde la desembocadura del Magallanes hasta los Andes. Eso se hizo. Y no creo que lo haya hecho ningún pueblo jamás en la historia. La importancia que tiene también la isla de La Gomera en el primer viaje de Colón, según dice, bueno, ¿no? Y aquellas relaciones amorosas que tenía Cristóbal Colón, ¿no? Que parece, sí, porque La Gomera tiene la Gomera en primer lugar. En segundo lugar, porque en segundo lugar en Canarias, Tenerife, Lanzarote, es decir, había que hacer escala allí. Primero para hacer aguada. Segundo, para cargar víveres, para proveerse de vituallas, como se dice entonces. Para embarcar animales, porque se les ahorraba el paso del Atlántico en un lugar muy agitado, hasta el punto que en la antigüedad llamaban al trecho de Maro, que va desde Huelva hasta Canarias, el Golfo de las Yeguas, porque mareaban y llegaban a muchas aniquiladas, deshechas. Y por tanto, La Gomera y las Canarias juegan ese papel de puente, quieras o no. Todos los navegantes que descubrieron, exploraron y conquistaron América, hicieron escala en las Canarias y allí descansaron, repostaron. Y en cuanto a Colón, pues sí, en efecto, Colón no pudo dar un paso sin hacer escala en Canarias, proveerse en Canarias, y sí, yo admito que tuviese una inclinación amorosa, por primera vez dije que tiene fundamentos. Yo no diré que plenos, pero aceptables. Estamos ya en los últimos 5 minutos de este primer programa. Vamos, como la semana próxima trataremos, digamos, del otro periodo y trataremos también de instituciones, del arte, etcétera. ¿Qué puntos les gustaría a ustedes, de lo que se ha hablado hasta aquí, sin entrar en otros temas que hablaremos la semana próxima, algo que hubiera que resaltar, que reseñar especialmente, como recuerdo de todos, después de ver este programa? ¿Algún punto esencial? Yo creo que es algo que se ha quedado, porque pero se piensa un poco... que no lo vayamos a introducir en el siguiente programa, sino de lo que hemos hablado... De la formación de la unidad. Naturalmente en el caso de Navarra. Es evidente que eso es algo que ha quedado deslecado, porque ya no es la obra de los reyes católicos, sino del rey católico. Pero creo que es muy significativa, porque ahí donde se ve claramente que Fernando, y él lo dice, él mismo, demuestra ese amor hacia Castilla. Porque estando de gobernador de Castilla y en realidad heredando un poco la tradición, es decir, renunciando a la tradición última que vinculaba más bien los destinos de Navarra a Aragón, sin embargo, a Corona de Aragón, ahora me estoy refiriendo a Corona de Aragón, sin embargo, él los va a vincular a la Corona de Castilla. Y así lo dice ahí el texto precioso de las Cortes de Castilla del año 15, 3 años después de la conquista, y cuando dice, precisamente, que daba para después de sus días el dicho reino de Navarra a la dicha reina doña Juana, su hija, él los incorporó en la corona de los dichos reinos de Castilla, de León y de Granada, porque su intención, fíjense este fragmento, siempre había sido de acrecentar la corona real de estos reinos de Castilla y de León y Granada. Me parece que esto es muy significativo y que no debiéramos olvidarlo. ¿Y cómo cayó eso en Aragón? Bueno, esto verdaderamente no... Es un enigma histórico que nadie se ha sabido explicar. Bueno, hay una Yo creo que es la castellanofilia de Fernando. Hay una explicación táctica, yo creo que hay unos precedentes y muy es claros. que Navarra solo podía ser defendida de Francia, cuyo rey se titulaba rey de Navarra también, con el ejército castellano, que la había ocupado al mando del duque de Alba y tenía las posiciones fijadas en los Pirineos, porque una parte de Navarra, en la merindad de Ultrapuertos, quedó
incorporada a Francia. Es Pau, es la Navarra francesa actual. Yo no digo que esto sea una explicación global de carácter doctrinal o diplomático, pero sí una razón fortísima. No hay que olvidar que los franceses están asediando Pamplona en 1518, me parece, o por ahí, que fue donde hirieron al futuro San Ignacio de Loyola y demás. Así que una razón táctica. Hay varias imágenes. No, pero vamos a ver, hay un precedente a eso. Yo creo que sí. Es que lo que olvidamos es la existencia del Tratado de Briones, Exacto. que establece una especie de protectorado castellano sobre Navarra, ya en tiempos de Enrique II, con ocupación de una parte del territorio navarro. Es 1379. 1378-79. Que eso no se interrumpe ya nunca. Y cuando Fernando el Católico... Claro que se interrumpe. No. Cuando el príncipe Carlos de Viana es el que va a heredar, el que se considera heredero de Navarra y de Aragón, naturalmente que se interrumpe. Esto Navarra queda ya basculando hacia Aragón. Bueno. Y Carlos de Viana es el hermanastro de Fernando el Católico. Eso sería una cosa muy discutible. No, pero en ese mismo momento... Carlos de Viana. Pero en ese mismo momento hay fortalezas de Navarra que están guarnecidas por tropas castellanas. Cuando Fernando el Católico llega a ser rey de Castilla, en 1475, una de las primeras cosas que hace es pactar con su hermana Leonor y renovar esta situación. Entonces, a lo largo de todo el siglo XV, ha habido una presencia de tropas castellanas, de ocupación y de basculación del reino de Navarra. El gran problema que se plantea, además, se plantea entre Juan II de Aragón y su propio hijo Fernando, porque Juan II sí quería que basculase, a través del apoyo de a los agramonteses, que basculase hacia la corona de Aragón o hacia lo que él pensaba entonces que podía ser la gran alianza occidental. Y Fernando el Católico se opone a su padre e impone el criterio de una castellanización de toda la política. Exacto, es lo que estoy diciendo. Todos los pactos que se hacen entre la Casa de Foix se hacen siempre con la corona de Castilla y se restablece otra vez el protectorado en relación con Castilla. De modo que, en el fondo, Fernando el Católico lo que hace a partir de 1514 no es otra cosa más que, en fin, recoger toda una tradición y no alterarla. Lo contrario sí hubiera sido una alteración. Esta es la realidad. De todas formas, yo pienso que hay todavía otra razón de más peso. Garantizar esa pluralidad podía ser introducir dentro de la corona de Castilla un reino en sí, con cortes, con virrey, con territorio y con fueros, para garantizar que en el futuro esa fórmula también sería respetada desde el punto de vista castellano. Profesor Cepeda, y terminamos ya enseguida. Yo creo que además de las razones que se han dado, de tipo histórico, jurídico, había una más. Es que Navarra aceptaría las relaciones con Castilla porque no había problemas de frontera. En cambio, con Aragón sí. La rivalidad de Navarra y de Aragón era total y completa. Es decir, por consiguiente, lo que tiene en este momento Fernando el Católico es un realismo político para darse cuenta de que puede realizar esa unidad con Castilla, porque están unidos pero no con Aragón. Los navarros no hubieran aceptado nunca, sabemos las dificultades que había, de tipo económico, de fronteras mal definidas, etcétera. Y esta es la razón por la cual hace. Sin duda. Profesor, lo discrepo. Estoy más en la línea de Fernández Álvarez, de cierta castellanofilia de Fernando. Pero de todas maneras me parece una decisión totalmente absurda, que no se explica en Fernando el Católico, porque desde el momento que ya estaba asegurada la herencia de España, por tanto que la unión era un hecho ya irreversible, porque tenía 2 nietos varones nada menos y un número importante de nietas, lo natural es que hubiese acudido a la fórmula federativa y haber sido un reino más integrado en la unión hispánica que estaba ya a punto de cuajar. Por tanto, no le veo explicación. La prueba es que los historiadores aragoneses y castellanos discuten y siguen discutiendo este tema porque no hay dos que se pongan de acuerdo, porque no tiene explicación. A mi juicio, no tiene explicación. Y por eso lo he calificado de absurdo. Muy bien, vamos a dejarlo entonces aquí en este punto. Si les parece, si es necesario, la semana que viene se puede hablar también un poco más de Navarra, si hay alguna cosa que quieran ustedes aclarar. Y le recordamos a nuestros espectadores que seguiremos el próximo sábado hablando de los Reyes Católicos y la unidad de España, con todos los temas pendientes que quedan y con todo el desarrollo posterior de su reinado. Gracias a todos ustedes y les espero el sábado que viene. Buenas tardes.